Sí, aún no se suben porque esto lo ve alguien que edita los videos y le pone como el logo o una cuestión así. Y la Ah, cosa es que ya. de ahí la envían y se suben a YouTube y ahí después la subiré a Classroom. Ah, ok. ¿Sí? Ya, entonces comencemos con esto. Voy a compartir mi pantalla. Ya, ¿se ve? Sí. Ya, bacán. Sí. Ya, chicos, tal como les había comentado, vamos a continuar con contenido nuevo, es decir, que vamos a seguir avanzando dentro de la unidad y así lo vamos a hacer con las clases siguientes. Reitero el tema de las tareas. Hoy ya tenemos la tarea número 2 que se va a realizar entre esta clase y la siguiente. Lo importante es ir haciendo como las tareas a tiempo, porque en caso de una eventual revisión, lo primero que les voy a pedir son las tareas, para que sepan. Entonces es súper importante que todo se vaya desarrollando clase a clase, cosa que no vayan acumulando tareas para final de mes y no estén colapsados. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver hoy día? Ecuaciones exponenciales, tal como está ahí ultra destacado. Es el tema. Ecuaciones exponenciales, que son un nuevo tipo de ecuaciones que vamos a conocer. Por lo tanto, el objetivo de la clase es resolver ecuaciones exponenciales, para que lo anoten. Recuerden también tener como un registro, si bien no tan detallado, pero sí importante que tengan como el nombre de la clase, la fecha que se realizó y ese tipo de cosas, porque, como les decía también en la clase anterior, si cuando volvamos a clase, a lo primero que vamos a acudir para también revisar y tener como una notita va a ser la revisión de cuaderno. Entonces es como importante tener la fecha, el objetivo de lo que se vio y los ejercicios resueltos. Eso es lo que se pide. ¿Sí? Entonces nos vamos a meter con el tema de ecuaciones exponenciales. Ya, lo siguiente. Pregunta, ¿qué es una ecuación? Pregunta para ustedes. ¿Aló, chiquillos, qué es una ecuación? Ah, es una igualdad Ya, ok, es una igualdad. en donde se tiene que encontrar un valor. Exacto. Bien resumido. Recuerden que el concepto de ecuación se viene viendo desde que son bastante pequeños y consiste en, como decía Francisco, en una igualdad en donde tengo una incógnita, es decir, un valor que hace verdadera esa igualdad y valor el cual a mí me interesa descubrir. O sea, en eso consiste el resolver ecuaciones. Las ecuaciones están descritas así a todo nivel científico. Por ejemplo, acá abajo, esta cosa que está acá, que se ve tan rara, es la ecuación de onda. Esta cosa que está acá, que es más rara aún, eh, este tipo de ecuación describe y unifica lo que es el mundo de la física cuántica con la relatividad. Y tenemos ecuaciones tan Ahí me sencillas salió como una. las que están acá abajo. ¿Sí? Obviamente nosotros no vamos a ver el tipo de ecuaciones más complejas, pero lo que me interesa es que sepan que el concepto de ecuación a través de la ciencia es como transversal, está en todo. En todo siempre se quiere modelar con expresiones algebraicas y en todo se quieren plantear relaciones entre variables. Y eso es lo que hace una ecuación. ¿Sí? Entonces el gran concepto de ecuación es una igualdad donde a mí me interesa descubrir un valor, un cierto valor que hace que esa igualdad sea correcta, sea verdadera. Entonces, dentro de los tipos de ecuaciones, yo sé que ustedes han visto por lo menos esta que está acá destacada y esta que está acá también la pueden haber visto. Entonces, ¿qué me interesa? Profe, no se le ve la pantalla. ¿No? ¿No O se ve? solamente no la veo. Es tu Yo sí la internet, veo. Camila. ¿Se ve el Ya, PPT o no? entonces soy yo, perdón. La Vaya. Camila. Ya, Yo, ok. Camila, Ya pues Camila. Compra Contrato mejor mi internet, internet. Camila. Ya me salió, es que lo tenía fijado, profe, lo desfijé y me salió. Te vamos a echar Camila. No, Pucha, ya, Ya perdón. ahora ok. vamos a silenciar. Ahí es. Ya no se preocupe, Camila, si no, no lo va a tener cualquiera. Entonces estamos en el concepto de ecuaciones y lo que quería hacer hincapié es que podemos tener distintos tipos de ecuaciones.
y según cómo sea esa ecuación es el nombre que recibe. Yo sé que ustedes han visto ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales que se le conoce, en donde, por ejemplo, ustedes son capaces de resolver esta que está acá destacada que dice recién un asterisco. ¿Cuál es el resultado de esa ecuación? 1. X. X0. X es 1. 0. 0. A X0. 0. No puso. No. 0. ¿Y cómo yo verifico que ese valor es correcto? Porque si yo reemplazo el 0 acá, se debiese cumplir la igualdad. Es decir, 2 por 0 me da 0, más 1 es 1, y 1 efectivamente es igual a 1. Y ahí acabo de resolver una ecuación. Es decir, estoy resolviendo ecuaciones lineales hace rato. Y ese resolver significa encontrar el valor. Este caso, que lo vamos a ver este año, ecuaciones cuadráticas. ¿Por qué se llaman cuadráticas? Porque ahora la variable está elevada a un exponente que es 2. ¿Cuál es el resultado de esta ecuación? 2. Es decir, ¿qué valores hacen que esta igualdad sea cierta? 2. ¿Quién dijo ahí algo? Ya, el 2. ¿El 2 es el único valor? Menos 2. Y menos 2, perfecto. Entonces se dan cuenta que en esta ecuación yo encontré dos valores que hacen cierta esta igualdad. Por lo tanto, efectivamente nos encontramos en matemática con ecuaciones que van a tener distinta cantidad de soluciones y distintos tipos de soluciones. Y la última, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es la solución de la última? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la solución de la última? X menos X es igual a 0. No, ¿X es igual a 0? No, X ¿Cuál es el menos valor de X. X? No, pero estoy preguntando por la solución. ¿Cuál es el valor de X? Ya, tranquilo. Es bueno que exista este silencio porque esta ecuación no tiene solución. Oh, ¿Por qué la puse esa ecuación? Porque uno acostumbra, y sobre todo en el colegio, a que todo tenga solución. Pero no todas las ecuaciones tienen solución. Y es bueno enfrentarse a cosas que de repente no se pueden resolver simplemente porque hay ecuaciones, muchas ecuaciones que no tienen solución. Y eso puede ocurrir. Entonces tienen que estar preparados para que esto no los desconcierte y no lo haga pensar que está mal lo que están pensando, sino que efectivamente, si es que yo me pongo a lo que se hace en ecuaciones, que es pasar cosas de un lado hacia el otro, si esta X la paso al lado izquierdo, me va a quedar X menos X y me van a cancelar las variables y por lo tanto voy a llegar a una expresión matemática que es falsa. Y el que se me vaya la variable significa que esta cosa no tiene solución. ¿Profe, se pegó o soy yo? Teresa, Sí, que se veamos pegó. este tipo de ecuación. Y esto es Profe, importante, esto es lo nuevo. ¿Cómo? estaba un poco pegado, se le había pegado la cámara. ¿Ahora ya no? ¿O sí? No, ahora está bien. No. no sé. Entonces, ¿qué me interesa? Que ustedes conozcan ahora un nuevo tipo de ecuación. Las anteriores ya las conocen. Por lo menos esta es la que ya deben conocer. Más adelante vamos a ver la cuadrática, pero por ahora sé que conocen esta, sé que son capaces de despejar ecuaciones. Y a ese conocimiento de ecuaciones queremos agregar las exponenciales. ¿Y qué son este tipo de ecuaciones? Es donde la incógnita ahora está en el exponente, de ahí viene el nombre exponencial. Eso es lo único que las hace exponenciales, es lo único que las hace distintas, diferentes, especiales. Ahora la X no va a estar en cualquier parte, sino que necesariamente tiene que estar en el exponente para yo hablar de una ecuación exponencial. Entonces, tengo un ejemplo, el más simple de la vida. Esa es una ecuación exponencial. Tengo una igualdad, que era parte de lo que decía Francisco que debía cumplir una ecuación, y además tengo una incógnita, es decir, tengo un valor el cual yo debo encontrar de tal forma que haga cierta esta igualdad. Y para esta ecuación, ¿cuál es el valor de X? 2. 2. 2. ¿Cómo Pero, verifico profe, eso? Porque 2 elevado a 2 me da 4. Y listo, acaban de resolver una ecuación exponencial. pero profe, igual hemos hecho
ecuaciones exponenciales sin saberlas, pues. Sí, Lo hay, que sí hay se muchas puede. cosas que en matemáticas has hecho sin darle la formalidad del nombre, tal vez. Solo que ahora nos vamos a como dedicar a resolver distintos tipos de ecuaciones exponenciales. Profe, la tarea de hoy sería resolver ecuaciones, ¿cierto? Sí, No, yo pensaba para que era resolver ecuaciones. multiplicar uno más uno, Ale, anda chistoso. ¿no es cierto? Allá. A mí me dicen el risas. El risas. Muy bien. ¿Avanzo en esto? ¿Están copiando? No, sí, profe. ¿Retrocedo? ¿Sigo? ¿Ya sigamos? Ok. Entonces, este es el tipo de ecuación en el cual nos vamos a dedicar a resolver. Como en toda ecuación, todos los conceptos previos para resolver ecuación son válidos. Es decir, que aplicar las propiedades de inverso aditivo o inverso multiplicativo. ¿Eso en qué se traduce? En pasar cosas de un lado hacia el otro. Eso sigue siendo válido en este tipo de ecuaciones. Pero ojo, del exponente no pueden saltar directamente al otro lado. Así que hay que tener como ciertos cuidados. ¿Cuál es el principio fundamental que ustedes no pueden olvidar y que nos va a ayudar a resolver todos los tipos de ecuaciones exponenciales? Es el siguiente, y lo voy a destacar con amarillo. ¿Qué dice ahí? Si m elevado a A es igual a m elevado a B, entonces necesariamente es porque A es igual a B. Esto quiere decir tal vez algo súper obvio, pero que es necesario que eso obvio se haga explícito. Porque es esto lo que nos va a ayudar a resolver ecuaciones exponenciales. ¿Cuál es la traducción de esto? Es que si yo tengo una igualdad entre potencias que tienen igual base, necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. Y ese es el principio fundamental de toda la resolución de ecuaciones exponenciales. Reitero, si yo tengo igual base, necesariamente los exponentes van a ser iguales. Eso es lo que dice ahí. Esto, para que sepan, solo no se cumple en 3 casos. Y los casos son cuando m es igual a 1, cuando m es igual a menos 1 o cuando m es igual a 0. Son los únicos casos en donde esto no se cumple. Pero los vamos a obviar, los vamos a dejar fuera y esto siempre se va a cumplir. Pero igual es necesario que sepan esa salvedad en qué casos esto no se cumple. Pero para el resto de casos, insisto, en que si yo tengo dos bases iguales y están con un signo de igualdad, es porque los exponentes necesariamente tienen que ser iguales. No se Y cumple dicho cuando ese n es principio, 1, profe. no se cumple cuando m es 1, cuando m es menos 1 o cuando m es 0. Ya, gracias. Mira, lo puedo explicar de inmediato. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6, ¿cuánto vale x? 6. 6. ¿Por qué? Porque si yo tengo igual bases y tengo una igualdad entre potencias, es porque necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, de aquí yo deduzco de inmediato que x es igual a 6. Pero ¿qué pasa si yo tengo 1 elevado a 5, son 5 por si acaso, igual a 1 elevado a x? ¿Cuánto vale x? ¿El mismo valor de aquí? O sea, No necesariamente. No, es un No valor. necesariamente eso. Da lo mismo el valor porque no va a cambiar, porque uno es la base. Exacto, porque este podría ser cualquier valor y este resultado va a seguir siendo 1 y la igualdad se va a seguir cumpliendo. Entonces, a eso me refería de que esos valores especiales no cumplen esta condición. Pero como les digo, no nos vamos a meter con temas especiales, sino que lo único que me interesa es que esto se va a cumplir siempre. Si tengo dos bases, los exponentes sí o sí siempre van a ser iguales. Dicho eso, y recordando las propiedades de potencia, que yo ya sé que los tengo más que chato con todo este tipo de propiedades, pero no está de más recordarlas y saber que las vamos a estar utilizando constantemente, es como para que echen una repasada. Y en base a lo anterior, es que vamos a ver cómo se resuelven estas ecuaciones. Y es un procedimiento bastante simple, la verdad.
es el siguiente. Dice, tengo una ecuación exponencial. Voy a poner. Ahí está. Tengo esta ecuación exponencial. ¿Cómo sé que es exponencial? Porque la incógnita, que en este caso es una m, recuerden que puede ser cualquier letra, está en el exponente. Ok, tengo una ecuación exponencial. Eso es lo primero. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso siempre va a ser igualar las bases a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué? Porque quiero llegar a utilizar el principio fundamental que habíamos visto. Y para yo poder ocupar ese principio fundamental, necesito que mis bases a ambos lados de la igualdad sean iguales. Entonces me fijo que este 8 yo lo puedo expresar como una base 2. De hecho, el 8 es lo mismo que 2 elevado a 3. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya, ahora. Entonces me doy cuenta que a un lado tengo 2 elevado a m más 1 y al otro lado tengo 2 elevado a 3. Por el principio fundamental que les mencionaba, si tengo igual base, ¿qué es lo que debe ocurrir con los exponentes? Sí, igual. Necesariamente deben ser igual, porque es el principio fundamental que rige todo esto. Si yo tengo iguales bases, es porque los exponentes deben ser iguales. Entonces, efectivamente, igualo los exponentes. O sea, me quedaría que m más 1, yo sé que es igual a 3. Entonces, esta cosa que estaba en el mundo de los exponentes, de repente se transformó en una simple ecuación lineal de una incógnita. Y ahora solo consiste en resolver esto. Aquí tengo un más 1 que puede pasar restando, o si son un poco más técnicos y puristas, para yo deshacerme de ese más 1, le sumo el inverso aditivo de 1, que es menos 1, como quieran verlo, pero ese 1 está restando al otro lado, y me queda que m es igual a 2. Y luego, ¿cuál es el último paso que se debiese hacer en cualquier ecuación? Es verificar que el resultado es correcto. Es decir, que ese m lo reemplazo acá. Y me quedaría 2 elevado a 2 más 1, me quedaría 2 elevado a 3. ¿Y 2 elevado a 3 es igual a 8? Sí. Por lo tanto, esta solución es correcta. ¿Se entendió cuál es el procedimiento? Sí. Siempre va a ser el mismo, siempre va a ser de la misma forma. Voy a tener que igualar las bases de alguna forma y luego, una vez que tengo una igualdad con bases iguales, aplico o pienso en el principio fundamental que me dice que necesariamente los exponentes deben ser iguales, igualo exponentes y resuelvo la expresión. Y con eso estoy listo. ¿Puedo avanzar? Sí. Maravilloso. Otro ejemplo. ¿Cómo resuelvo esa ecuación exponencial? ¿Qué hago? Profe, ¿se puede pasar al menos 1 sumando al 3 que está en el exponente? Qué bueno que preguntaste eso, Alejandro, porque no, porque eso está en el exponente. Yo no puedo bajar, no puedo sacar cosas del exponente tan libremente y pasarlas hacia el otro lado, nunca. Nunca puedo mover cosas de los exponentes. Entonces hay que igualar base. Exacto. ¿Qué base? ¿El 4 lo transformo en base de 64 o el 64 lo transformo en base de 4 de alguna forma? El 64. Exacto, siempre el número más grande es el que voy a poder llevar de alguna u otra forma a la base más pequeña. Entonces en este caso me va a quedar 4 elevado a 3x menos 1 igual. El 64 puede ser escrito como una potencia de 4. Sí. 4 elevado a ¿cuánto me da 64? A 3. 4 elevado a 3. Entonces aquí, ojo, tengo que tener precaución. Ese 64 va a quedar como 4 elevado a 3. Pero esto a su vez está elevado a 3. No olviden ese 3 que está ahí.
Ese 3 que está ahí es ese mismo 3 que está ahí. Listo. 4 elevado a 3x menos 1 es igual. ¿Qué pasaba con la propiedad de potencias de potencia? ¿Cuánto es 4 elevado a 3 elevado a 3? Se multiplicaban, ¿no? No me recuerdo. Exacto, se multiplicaban. Entonces 6. De 9. Bien. Esto es 4 entonces elevado a 9. 9. Listo, ¿qué es lo que hago ahora? Una ecuación lineal. Exacto, como tengo igual base y está la igualdad acá, asumo, y yo sé más que nada más que asumir, que necesariamente 3x menos 1, que es el exponente de la potencia que está a la izquierda, es igual a 9. Y esa es la ecuación que debo resolver ahora. ¿Qué me queda si resuelvo? 3x igual a 9 más 1 que me da 10. Y x, ese 3, Queda decimal, profe. queda decimal. Queda O sea, me queda 10. 3,3 infinito. 3,3 Periódico. Pero déjenlo como fracción. fracción. Sí, siempre la fracción es mejor que el decimal. Ok. No, yo quería dar O sea, si- x es igual a 10 tercios. Y eso es el proceso de resolver ecuaciones exponenciales. Un proceso simple, un proceso que pide ser metódico. El procedimiento en todas es el mismo. Voy igualando bases, hasta que me doy cuenta que tengo igual base frente a una igualdad, y luego los exponentes necesariamente son iguales porque hay un principio fundamental de potencias que me indica eso. Y al igualar los exponentes paso a tener una ecuación simple, lineal, de las que ustedes ya conocen hace mucho tiempo. Lo resuelvo y encuentro el valor de x. Entonces, ¿qué deben hacer? Resolver la tarea número 2 de ecuaciones exponenciales. Se preguntarán dónde está la tarea 2. Ahora la voy a subir a Classroom para que lo revisen. Entonces, finalizando mi parte, me interesa que los conceptos claves son: de partida hay que tener claro de potencia. Sé que la hemos visto muchas veces, han salido muchas diapos, pero de verdad que son necesarias todo el rato. Tener claridad qué pasa cuando multiplico potencias de igual base, sumo los exponentes, qué pasa cuando tengo la potencia de la potencia, que multiplico los exponentes, etc. El concepto de ecuación también, esta idea de que tengo que encontrar el valor de la incógnita, y en este caso nuestra incógnita siempre va a estar en el exponente, por eso son ecuaciones exponenciales. Y recordar siempre el método de resolución, en donde yo lo primero que debo hacer es igualar las bases para que luego, en base al principio fundamental de potencia, yo pueda o esté autorizado o tenga toda la propiedad de igualar los exponentes. Resolviendo eso encuentro el valor y después por último puedo verificar que eso se cumple. ¿Sí? Y eso sería el tema de resolver ecuaciones exponenciales. ¿Qué es lo que viene ahora? Van a tener la tarea número 2, que es una ficha con puras ecuaciones exponenciales, no son tantas, y la idea es que trabajen lo que queda de clase en eso. Obviamente voy a estar resolviéndoles dudas, y la próxima clase, que va a ser clase tipo B, yo me voy a conectar los últimos 30 minutos para seguir contestándoles dudas de la tarea. La idea es que quede resuelta entre estas dos clases. ¿Sí? Ok. Para que no tengan que trabajar fuera del horario escolar. Muy larga la guía, profe. ¿No? Ejercicio de la A a la Z. Ejercicio de la A a la Z. 24. Voy a detener la grabación, voy a dejar de presentar.